En los últimos días, las autoridades han anunciado que se llevará adelante un programa de remodelación de lo que se suele conocer como el Eje Alameda. A partir de esta información, ha aparecido en distintos lugares o en distintos sectores la pregunta respecto del destino del monumento del general Baquedano, que como usted sabe fue retirado de su emplazamiento tradicional en la Plaza Baquedano, también conocida como Plaza Italia, pero no ha sido repuesto en ese lugar hasta ahora. Eh, esta cuestión no es simplemente una discusión de la perspectiva arquitectónica urbanística, sino que tiene una connotación muy relevante de una perspectiva institucional, política, histórica e incluso, si se quiere, sociológica. En efecto, y como usted sabe, Occidente ha utilizado tradicionalmente los monumentos como manera no solo de honrar a ciertas personas, sino que de reconocer en ellas el esfuerzo, el sacrificio, el cumplimiento del deber, en algunos casos, por cierto, en grado heroico, que han permitido que esas personas sean reconocidas, digo, pero que además lo que se hace a través del monumento es reconocer el servicio o el sacrificio que hicieron en aras de la construcción de esa sociedad, del desarrollo de ese país que tenemos y que disfrutamos gracias a que estas personas que estuvieron antes permitieran eso. Por decirlo así, plantear esta idea muy propia también de la tradición occidental, de que aquí hay una suerte de continuo entre quienes estuvieron antes, quienes estuvieron hoy y quienes estarán mañana. Y hay una suerte de posta, para usar la imagen deportiva, entre estos grandes héroes o estas grandes personas que van sirviendo a que esta sociedad se desarrolle o se mantenga en el tiempo. De ahí que, por cierto, si alguien quiere simplemente desarmar todo lo que hay, dejarlo en cero, destruirlo desde sus cimientos o refundar un país o una sociedad tal como se planteó en Chile a consecuencia del proceso revolucionario de octubre de 2019, bueno, una de las cosas que tiene que hacer, lógica, es aplicar aquello que en otras latitudes se ha llamado desmonumentalización, es decir, remover los monumentos, remover estos símbolos, remover estas imágenes que nos recuerdan, decía, nuestra historia, nuestro pasado, de a dónde venimos y qué es lo que se ha hecho para lograr lo que se ha logrado, esta suerte de deuda que tenemos los de hoy día con los de ayer. En Chile, además, esto es particularmente relevante porque, como han destacado algunos historiadores, desde el siglo XIX, la utilización de los monumentos y lugares físicos como calles, plazas, carreteras, obras viales, puentes, etcétera, se ha empleado precisamente para ir mostrando e ir ayudando a la generación de una suerte de conciencia o convicción nacional, por decirlo en términos algo más técnicos, en la medida en que se va mostrando precisamente este esfuerzo de personas que han ido permitiendo desarrollar a lo largo del tiempo y más allá de las dificultades, precisamente por enfrentarlas y por que su ejemplo nos permite recordar que se pueden sobrellevar, sobre todo cuando trabajamos unidos por el bienestar del país, bueno, recordar, nos decía, lo que ha significado este esfuerzo histórico. Por ende, desmontar todo esto en cierta forma supone desconocer o renegar del pasado. No suena tan raro si usted recuerda cómo a partir de octubre de 2019 no se podía usar la bandera nacional, por cierto, no el escudo, por cierto, el himno, etcétera. Todo lo que recordaba los símbolos propios del país parecían estar de lado porque se quería partir desde cero, como si esa pretensión ideológico totalitaria se pudiera lograr efectivamente, como si se pudiera desconocer el pasado y la historia simplemente porque se quiere hacer, o, parafraseando a Orwell, como si todo pudiera ser reescrito siempre que se tenga el poder. Por lo tanto, aquí hay algo bastante más grave de lo que parece. Por cierto, usted podrá imaginar el hecho de que quienes en algún momento pretendieron hacer eso tengan que aceptar ahora que el general Baquedano vuelva al lugar donde estaba y donde, por cierto, donde nunca debió salir, es en el fondo reconocer que ese proceso refundacional, ese intento de reescribirlo todo desde las cenizas virtualmente, fracasó.
Y fracasó no por la intervención extranjera, no por un poder maligno u oculto, sino que porque ese mismo país, esas mismas personas, no estuvieron de acuerdo y se negaron a seguir adelante con ese proceso. De ahí que, por cierto, no deba ser de el particular agrado de quienes han sostenido esa visión pensar en que se restablezca al general Baquedano en su ubicación. Ahora, usted habrá oído que se han planteado otras explicaciones para tratar de justificar el que hasta ahora no tengamos, por lo menos no se ha oído, una respuesta clara de qué es lo que va a pasar con la estatua del general Baquedano. Una apunta más bien a que no sería una buena idea, se ha insinuado, devolverla a su sitio porque pareciera ser un monumento que divide. Esta afirmación es curiosa, pues usted recordará que hasta octubre del 2019 no había esa impresión respecto de quién aprendimos todos en el colegio y era conocimiento común en Chile, era un héroe de la Guerra del Pacífico que mostraba lo que Chile podía y los chilenos podíamos hacer cuando estábamos unidos en defensa del interés del país. No se ve entonces por qué ahora sería en tan poco tiempo una figura que divide. Además, este argumento es particularmente complejo para muchos de quienes nos gobiernan hoy día, puesto que si te lo extrema, tendría que decir que entonces el gobierno tendría que revisar la situación, por ejemplo, de los presidentes de la República en el último tiempo. Usted sabrá, hay varias encuestas que se han hecho evaluando la opinión que las personas tenemos de los presidentes de Chile, fundamentalmente desde el presidente Frei Montalva hasta la actualidad, por lo tanto, desde mediados de la década del 60 del siglo pasado hasta nuestros días. Y en esas encuestas, en la mayoría, por lo menos en las que se han dado a conocer, el presidente Allende ocupa los últimos lugares, si no el último de los últimos en términos de evaluación. Por lo tanto, habría que asumir que todo lo que recuerda el presidente Allende en esa lógica tendría que ser retirado, porque también es una imagen que divide. No parece ser, por cierto, una cuestión fácil para asumir, digo, por quienes nos gobiernan. Ahora, la otra argumentación que se ha oído desde altas autoridades es decir que hay un cierto susto de que el devolver al general Baquedano a su lugar histórico genere violencia, agresión, etcétera, que aparezca el violentismo de nuevo. Es peligroso que eso se diga porque significa, en último término, que las autoridades están reconociendo en los hechos que no son capaces de mantener el orden público y que por lo tanto quienes definen dónde se ubican los monumentos y de quiénes son esos monumentos o a quienes honran, no es la comunidad organizada a través de sus instituciones y a través de las formas que se ha dado jurídica e institucionalmente, valga la redundancia, sino que son los violentistas. Es decir, es una nueva rendición del Estado, no del Estado en cuanto a aparato público, sino que del Estado en cuanto a orden institucional que permite la convivencia, de ese la rendición, digo, de ese orden institucional frente a la violencia, cosa que es gravísima. Quizás lo más peligroso sería que detrás de todo esto, detrás de toda la discusión, lo que esté de fondo, aunque aún no ha aparecido, es que todavía quedan entre nosotros más personas de las que creemos que hubieran querido reemplazar al general Baquedano por aquella terrible y muy dolorosa imagen del perro matapacos. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.